Bienvenidos a Catarsis, qué gusto estar aquí otra vez. Ivancito, ¿cómo estás? Gustoso de saludarte y vamos a grabar el día de hoy un podcast nuevo, que de hecho vamos a aprovechar la fecha que estamos a punto de vivir los próximos días, así es que el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, mi querida Celi? Bueno, este día Iván trae tema, quiere que toquemos el niño interior. No quiero que toquemos, quiero que hablemos del niño interior. Hablemos del niño interior. Así es, sí, porque hoy recuerda que esto ya está muy pesado. Entonces vamos a hablar de este temita del niño interior. Creo que podemos aprovecharlo muy bien por la fecha y lo que vamos a vivir, y es mucho de lo que se trabaja en terapia, o muchos temas de los que no están resueltos tienen mucho que ver con la forma en la que nuestro niño interior percibe la realidad. Así es que bienvenidos, esto es Catarsis, comenzamos. Ivancito, hoy vas a ser Ivancito porque vamos a hablar del niño interior. Ivancito, cuéntanos. A ver, en primera, ¿por qué salió este tema del niño interior? ¿Por pues, lo del Día del Niño que viene? Sí. Es que hemos hablado mucho de las heridas, pero no hemos hablado específicamente de lo que quiere decir el niño interior. Y hoy está muchísimo de moda, y además que estamos a punto de festejar este niño interior, creo que es muy buen momento para hablar de esto, recordando que no lo vamos a hablar desde temas psicológicos ni nada por el estilo, vamos a hacerlo muy práctico al estilo de nosotros, antes de que Celine se duerma. Oye, y antes de que empecemos, ¿a qué nos referimos cuando decimos niño interior? Estuvimos preparando niño interior, okay. Ya sabes, estas modas. Bueno, ¿tú qué crees que es? No. Ya, es que ya lo investigamos un poquito. Pero, ¿tú qué crees que sea? O sea, ¿tú qué crees que sea? Cuando hablamos del niño interior, está muy choteado el tema. De hecho, hay mucha información acerca del niño interior, ya todo, y está relacionado muchas veces con el niño interior. Pero, ¿tú cómo lo percibes? ¿Qué crees que sea el niño interior? Pues la miniceli y todo lo que ha vivido miniceli. Ok. Y que no ha... O sea, si a mí me dices mi niño interior, pues es la miniceli que se quedó ahí. Con sus traumas. Esa es mi niña. Ok. Me gustaría citar una frase que te la dije ahorita que estábamos preparando el tema, que era, somos niños lastimados en cuerpos de adultos necesitados. Todos tenemos esta parte que le vamos a llamar niño interior. Entonces, el niño interior es esta parte de nosotros que quedó como atrapada en ciertas etapas de nuestra vida, pero que además también trae cierta información de estas etapas infantiles, donde hoy en día, si nos sucede algo, muchas veces no respondemos como adultos conscientes, sino respondemos como niños, o hacemos berrinches, o nos sentimos y dejamos de hablar, o azoto la puerta, o levanto mi canicas y me voy. O sea, ese tipo de situaciones ya no son conductas propias de un adulto consciente, etc. Son más conductas o actitudes más de un niño. ¿Me explico? Entonces, muchos de nosotros hacemos berrinches. Pregunta, ¿alguna vez has hecho un berrinche? Uy, no, pues yo creo que como 6 veces a la semana. Ay, al día, ¿qué güey? A la semana. ¿Te viste corta? Claro que no, como 6 veces a la semana. No, ya la conocerán, pero no es cierto. Yo creo que sí es diario. ¿Por qué razón? Porque muchas veces tendemos a responder, mejor dicho, a reaccionar ante las cosas que nos pasan como estamos acostumbrados a hacerlo. ¿Sí? De acuerdo a cómo aprendimos o cómo vimos o cómo nos enseñaron a responder a ciertas situaciones. En pareja, en el trabajo, en la familia, con los amigos, hasta con los propios hijos o hasta con uno mismo. ¿Sí? O sea, ¿cuántas veces no hemos hablado de esto, de este tipo de temas en los cuales reaccionamos de una forma no consciente? Somos completamente viscerales, que esa visceralidad la vamos a llamar como parte del niño interior. Y luego cuando nos damos cuenta de nuestras reacciones decimos, este adulto consciente cuando entra en mood dice, pero ¿por qué le dije esto? ¿Por qué accioné así? ¿O por qué hice esto? Tan fácil que era, pero al final de cuentas tocaron esa fibra donde respondo o reacciono como estoy acostumbrado a hacerlo. Ajá, como los morritos de secundaria, ¿no? Todos berrinchudos, vengativos. Así es. Así reaccionamos. Exacto. Y este punto es que muchas de estas cosas así están aprendidas, pero lo que tenemos que ver es por qué hacemos este tipo de reacciones o por qué reaccionamos de la forma en la que lo hacemos. Eso se debe entonces a que estamos
o sea, crecemos físicamente, pero no emocionalmente, por decirlo de una forma. Uh-huh. Sí. Estaba queriendo encontrar la palabra, emocional, racional, no sabía cómo expresarlo. Sí, de hecho lo dijiste bien. O sea, crecemos solamente físicamente, uh-huh. que es lo que nos hace ser adultos, solo por a veces por estatura o por edad, uh-huh. y nos convierte en un adulto. Claro. Pero emocionalmente no estamos con la mentalidad de un adulto. Nos quedamos atrapados. Nos quedamos en esa parte. Como, uh-huh. como eclipsados en esa parte de ser infante, y seguimos reaccionando o llevando nuestras vidas como si siguiéramos teniendo 12. O menos. 8, o menos. 6. Sí, claro. Entonces, pero eso es completamente involuntario. ¿Por qué razón? Porque son reacciones, precisamente. Si ya las pienso, que es con un poquito de tiempo, entonces ya de repente caemos en conciencia y dices, ¡ay! Claro. Y entramos en crisis. Y lo peor es que luego nos regañamos de la misma forma en la que alguien nos regañaba. ¡Ay, chingada, ¿para qué dije esto? Cállate ahora. ¿Cuántas veces nos hemos castigado nosotros mismos mandándonos a cenar sin cenar a la cama? O sea, ya no necesitas una figura de autoridad, esto lo haces tú solo. Ay, qué feo. Bueno, soy tan pinche glotona que nunca me he mandado sin cenar a la cama. Eso jamás. O sea, yo jamás me mandaría yo a mí misma sin cenar. Jamás. Soy súper glotona. Pero sí, a lo mejor esas reacciones de ¿por qué no lo pensaste antes? ¿Por qué reaccionaste así? Uh-huh. Debiste haberlo hecho diferente. Ya estás grande. ¿Qué onda con tus acciones? Exactamente. O sea, esto déjaselo a Natalia que tiene 14, ¿sí sabes? Es como que yo solita digo, no manches, Eline, ¿qué onda contigo? Ándale, ese tipo de situaciones que hacemos es parte de nuestro niño interior hablando. ¿Cuál es el único detalle? Que muchas veces somos como, no adultos conscientes, yo diría adultos neuróticos. ¿Por qué razón? Porque estamos en el mood del adulto, de sus responsabilidades, de los quehaceres, de los deberes, de las normas, del estatus, de un chingo de cosas, pero que eso crea todavía muchísimo más frustración y le unes todos los temas que nuestro niño o esta parte de nuestra psique no tiene resueltas, pues obviamente el adulto se vuelve todavía más caótico. ¿Me explico? Entonces, tan sencillo que pueden ser ciertas cosas con conciencia, pero cuando el niño se mete, echa a perder un sinfín de situaciones, porque responde como está acostumbrado a hacerlo, o se vuelve demandante, o se vuelve sumiso, o se vuelve introvertido, o se vuelve un sinfín de temas, cuando dices, ay, pero, ¿cómo para qué tanto desmadre? Pero es esa parte hablando. Sí, yo lo veo como un mini demonio de Tasmania. ¿Te acuerdas de ese personaje claro. que destruía todo su paso y luego ya andaba como si nada y había dejado un cagadero? Bueno, algo así visualizo yo, al menos a Miniceli, como un demonio de Tasmania. Así okay. Como hace su cagadero y luego ya así como que, pues, ¿y ahora? Pero, por ejemplo, ahorita que estás diciendo eso, ¿cuántas veces esa Miniceli no te ha hablado a través de un sinfín de cosas o a través de un sinfín de necesidades o situaciones que a lo mejor la adulta se conflictúa porque debe de funcionar de cierta forma, pero no quiere? Y entonces esa niña, esa Celi, de repente como si no le prestas atención, ¿cómo puede, no quiero decir la palabra, pero cómo puede alterarte ante cosas muy prácticas y muy sencillas? ¿Por qué razón? Porque dices, pero ¿Cómo para qué le presté tanta atención? Y se clava en situaciones, o se mete en cosas que no, etc. O toma muy personales muchas cosas, pero es parte de esa Celi lastimada, o de este Ivancito chiquito lastimado. Oye, pero no necesariamente tiene que ser para cosas negativas. O sea, a veces también accionar como niños nos libera de muchas presiones que pues entendemos que no están bajo nuestro control, ¿no? Uh-huh. O sea, a veces también dejarlo salir de vez en cuando a esa actitud de niño podría también traerte cosas muy buenas. Sí, el detalle es que tiene que haber un equilibrio. O sea, sí está chida esa parte de dejar salir al niño, pero también no está chido que siempre salga, porque al niño le dices, es como, ¿qué quieres? ¿Hacer la tarea o jugar? Pues jugar, sí, obvio. Sí, claro. Entonces, si tú le dejas esas elecciones, ¿qué prefieres? ¿Ir pagar la renta o gastártelo en un vestido? En un viaje. Claro. Obvio. El niño no mide consecuencias, el adulto tiene que ver consecuencias. Entonces, como
de repente ya contempladas las consecuencias, sin un impacto mayor, dejar salir al niño pueden ser cosas bastante interesantes. Oye, Iván, pero ¿cómo nos damos cuenta que este niño se activa o se da? ¿Cómo sabemos que se está dando a notar este niño interior? Mira, para poder como responder, me está sonando más entrevista, ¿eh? No. Ok. Hay una película que se las recomiendo mucho que la vean, está basada en análisis transaccional, que es una técnica de análisis psicológico, y se llama Mi encuentro conmigo, de Bruce Willis, y en esa película hay un niño, sale un niño, que se supone que es él, teniendo 8 años. Y entonces este hombre es un hombre exitoso, es un adulto responsable, pero está neurótico, no quiere a su padre, etc, etc. Y en eso aparece el niño. Hay una parte de la película que a mí me llama mucho la atención, porque cuando la vean se van a poder dar cuenta, él piensa que él tiene que ayudar al niño. Él siente la responsabilidad de ayudar al niño. Y alguien le dice, ¿por qué crees que tú tengas que ayudar al niño? Dice, se ve que el niño te viene a ayudar a ti. Se nota que estás en problemas. Y el otro se queda así como, no, o sea, yo soy el adulto. Yo soy el que tiene éxito. Yo soy el que gana lana. Yo soy el que esto. ¿Por qué el niño me viene a rescatar a mí? Y hay una parte que a mí me parte el alma cada vez que la veo, que es donde empieza a gritar el nombre de un perrito. Entonces empieza, Chester, Chester. Y el otro, ¿a quién buscas? Dice, a mi perro. El perro que tendré cuando sea grande. Y dice, no, aquí no hay un perro. ¿No tenemos un perro? Dice, no podemos cuidar un perro. Dice, ¿y dónde vive? ¿Dónde está la mujer que vive aquí? Dice, ¿una mujer en mi casa? Me dice, sí, se supone que yo voy a estar casado cuando tenga 40. Y dice, no estás casado, porque viajo mucho. Y dice, entonces voy a ser piloto. No vas a ser piloto. Dice, ¿no voy a ser piloto? No vas a ser piloto. Entonces, ¿qué soy? Un asesor de imagen. Dice, voy a ser un perdedor. Y el otro se frustra y le dice, ¿cómo? Tengo 40, no soy piloto, no estoy casado, no tengo un perro. Voy a ser un fracaso. Y esa parte, wow, cómo me conmueve mucho de repente cuando analizas muchas cosas de las que queríamos nosotros cuando éramos niños y comparas al adulto y dices, wow, cuánta frustración no tendría este niño. ¿Sí? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cuándo se activa este niño? Cuando el adulto se apaga. Cuando nos tocan esas fibras sensibles, cuando en lo más profundo de nuestro ser no pasan cosas como nosotros esperamos o queremos, hay muchas, no podría decirte una, pero hay muchas áreas o hay muchas cosas que pueden activar este niño. Creo que lo importante no es que lo activa, sino cómo lo activa. Desde una cosa que no se cumpla, una mentira que te digan, un dinero que se pierda, cualquier situación, lo importante no es no es importante cómo lo activamos, sino cómo sale cuando se activa, porque puede sacar versiones de nosotros muy neuróticas, o muy deprimentes, o muy tristes, o muy encabronadas, o muy frustradas. Todo va a depender. Ok. Ahora, yo también vi una película que habla del niño interior, bueno, es un musical, y a mí en lo personal me cagan los musicales, o sea, me cagan, odio que cualquier cosita ya están cantando, o sea, me encabronan. Pero ese en específico vi que hablaba del niño interior. Y la película está basada en Elton John. Uh-huh. Y está increíble cómo es que van llevando la temática de la vida de Elton John basado en su infancia tan lastimada. Okay. Cómo él se mete a las drogas, cómo él se mete pues a orgías. Y cómo lleva una vida de tanto desastre, si lo podemos decir así, o con tantas adicciones. Uh-huh. Siendo una persona tan famosa y que pudo haber usado mucho de esa fama para otras cosas, pues él se da cuenta cómo va desgastando y mermando su vida, ¿no? Y hacen como una sesión en donde él pues se mete a terapia. De hecho, él actualmente pues ya no consume drogas ni nada de eso. Pero está increíble cómo llevan la relación con su niño interior. Hasta que llega una parte, las voy a spoilear el musical, en donde él abraza y se reconcilia con su niño interior. Okay. Lo trabaja tanto y empieza a sanarlo tanto, se empieza a dar cuenta cómo pues la relación con su papá es completamente fallida y disfuncional. Su papá nunca lo quiso, él hace su otra familia y adora a sus hijos
y los abraza y los apapacha cuando él nunca nada, y él empieza a lidiar con eso y dice, bueno, esto es lo que es, o sea, no lo puedo cambiar, pero pues le duele, ¿no? Y reconoce eso, reconoce cómo su mamá pues está ahí con él por el dinero y quiere que le compre casas, entonces él se da cuenta que están más por esa ambición, ese interés, y empieza a trabajar toda esta parte en terapia, y en una de las escenas él se hinca y abraza a su niño interior. Okay. Y le pide perdón. Bien. Y le dice, de verdad lo siento. Y es una escena tan bonita porque él dice, después de todo eso que yo trabajé, mi vida hoy es completamente diferente. Entonces, te das cuenta cómo todo ese lastre que venimos cargando, en algún momento va a salir. Se va a detonar. Claro. Algo va a explotarte en la cara y no vas a poder lidiar con eso. A nosotros, o a mí en lo personal, pues ya les he contado 1000 cosas que me han pasado que me hicieron voltear a ver una terapia diferente. Uh-huh. A mí psicólogos no me habían funcionado, psiquiatras tampoco. Ningún tipo de terapia me ha funcionado hasta que encuentro una terapia tal cual así, en la que hablan de tus heridas de la infancia, de tu niño interior, de tus temas transgeneracionales, que cuando al principio era de que, ¿qué? Eso está loquísimo. Pero después te das cuenta que pues sí, vienes repitiendo muchas cosas y que sí se quedaron muchas cosas en tu infancia que dolieron y que en mi caso, por ejemplo, bloqueé muchísimas cosas que me dolían muchísimo y preferí como... Sí, claro. Simplemente como ese elefante rosa que tienes en el carro y que no lo quieres ver y no quieres hablar de eso, así tal cual, y enfocaba mi vida en otras cosas. Claro. Omitiendo o haciéndome yo creer que si no le prestaba atención a eso, no iba a doler y no iba a lastimar. Y no impacta. Y no impacta y no me genera mayor frustración, simplemente ya quedó, ahí quedó en el pasado y ya. Claro. Y pura madre, ¿no? Lo que hemos dicho, el inconsciente es atemporal. O sea, el día de mañana algo va a suceder que te lo va a detonar y ahora no va a ser nada más eso que te detonó, sino ese elefante rosa del que nunca quisiste hablar. ¿Me explico? Se viene como un cúmulo de cosas pues que al final de cuentas, pues te va a impactar demasiado, ¿no? Mira, yo, con esto que estás diciendo, hay una frase que a lo mejor tú has escuchado que dice que la vida es una escuela, donde venimos a aprender. Lo que yo creo, con ciertos estudios que he hecho, es que yo no creo que vengamos a aprender. Lo que creo es que en esta vida venimos a recrear. ¿Qué significa esto? Que muchas de las, más que situaciones, emociones o sensaciones que experimentamos cuando somos niños quedan muy impregnadas en nosotros y entonces el adulto vive situaciones donde va a tender a recrear las sensaciones para volverse a sentir de la misma forma en la que se sintió en alguna etapa de su vida. Entonces no es tanto el que me engañaste, sino la sensación de sentirme engañado o no importante o traicionado. Entonces, esa sensación, más que la situación, es la que tendemos mucho a recrear, porque hubo eventos o episodios que quedaron muy grabados, pero no la situación, sino la sensación, que esa es como la división. No vengo a trabajar lo que pasó, sino vengo a trabajar las sensaciones que me creó lo que pasó. Que ahí es el punto importante. Esas sensaciones son como el código genético de mi niño interior. Porque mi niño va a recrear todas esas sensaciones que yo experimenté a lo largo de mi vida en este periodo de infancia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pero más allá de lo que sucedió, ¿con qué sensación te quedaste? ¿Me explico? Entonces, muchas veces, ¿cuál es el problema? Que el adulto racionaliza, el niño interioriza, el niño siente. Por eso es un lenguaje completamente diferente. El niño viene a sentir, el adulto viene a pensar. Entonces, cuando me doy cuenta de esto, dije, wow, entonces, de las cosas que me pasan, lo que tengo que entender es cómo me siento con eso que está sucediendo. Y la siguiente pregunta es, ¿cuántas veces a lo largo de mi vida me he sentido de la misma forma? Mentido, engañado, traicionado, usado, desvalorizado, desplazado, etc. Y entonces voy haciendo conciencia de que aquí no me lo estás creando tú, sino me lo estás recreando tú, para yo poder tener esa oportunidad de irme en algún evento específico de mi vida y poder sanar las emociones que están en la situación.
¿Me explico? Entonces, cuando lo entendí esta parte, dije, ok, entonces, ¿qué tengo que solucionar emocionalmente o sensorialmente con las situaciones que yo he vivido? La traición, el engaño, etc, etc, etc. Y empiezas a solucionarlo, y cuando en tu vida de adulto pasan cosas, como ya está trabajado, entonces ya no se activa. Ya no tienes un miedo, por ejemplo, la película que decías, ya no hay un miedo a poner un límite. ¿Por qué? Porque ya no tengo miedo a ser rechazado. Porque las veces que me rechazaron ya las trabajé. Ya no tengo miedo a decirte que no, porque ahora ya no siento que me vayas a abandonar. Porque la sensación de abandono que en algún momento me creó algún progenitor, entonces ya la empiezo a solucionar. Tú ya no activas esa situación en mí, que cuando la activas mi niño se siente vulnerable y me fusiono con ese niño y actúo como ese niño. Que luego nos damos cuenta y dices, pero vuelvo a lo mismo, porque como adultos actuamos completamente anestesiados y nos comportamos como niños en muchos aspectos. O sea, yo voy a tener que escuchar varias veces este podcast porque me quedé con cara de moped de ¿what? Ok, vámonos a temas más mundanos y temas el idioma más digerible. El niño interior tiene mucho que ver con las heridas de la infancia. Todo que ver, todo que ver. ¿Qué tiene? O sea, ¿cómo podríamos a lo mejor dar un poquito de contexto de estas 5 heridas de infancia? Que ya las hemos mencionado. Rechazo, abandono, injusticia, humillación y traición. ¿Cómo viene el niño interior a participar en cada una de ellas? Y cómo lo refleja en temas tan específicos como el dinero, las relaciones, el amor, el trabajo, uno mismo, o sea, nuestra conversación diaria. ¿Cómo viene este niño a impactar? O sea, vamos a empezar por el del dinero. Mira, te voy a decir algo antes de que entremos en temas. El niño es la herida. Ok. Sí, entonces cada vez que yo me siento que activaron mi herida, es el niño hablándote. Esa sensación es el niño diciéndote, me volvieron a dejar solo, me vuelvo a sentir solo. Entonces, cuando alguien activa tu herida, abre la puerta a ese niño interior y dijo, ¿me hablan? Y sale y se expresa. Como me lo imaginé, como con su mochilita. ¿Qué onda? Sí. Ya, es mi turno. Sí, ya nos sentimos abandonados, ahora sí. Entonces, es esa emoción, ese es el lenguaje del niño. Así me estoy sintiendo porque mi niño me está hablando. Entonces, esa emoción que tú me estás provocando con tu acción, que quede claro que no quiero responsabilizar a nadie, pero es tu acción me la provoca. Hoy entiendo como adulto sano y responsable y te liberas, sí. Pero entonces ese lenguaje, ese sentir que se siente la presión en el pecho, que sientes ese nudo en el estómago, es el niño hablando. Así se ha sentido tu niño. Entonces, específicamente, antes de entrar en el tema, la herida es el niño. El niño se siente abandonado, rechazado, humillado, traicionado o que son injustos con él. Esa es la herida es el niño interior. Ya. Ok. Tomó un año. 2 y medio. Sí, claro. Pero hoy me ha quedado más claro. Ahora, ¿cómo reacciona? Yo sé que según la herida o el niño en la herida, es como vamos a reaccionar en cada concepto, como el dinero, el amor, A lo mejor no nos va a alcanzar el podcast para el dinero con el rechazo, el dinero con el abandono, el dinero con la injusticia, no nos va a alcanzar. Pero en una generalidad, ¿cómo podemos ver que el niño interior está impactando en el dinero, por ejemplo? A ver, en lugar de entrar en el tema, ¿tú cómo lo verías? O sea, con tu experiencia y con lo que hemos ido hablando, ¿tú cómo crees que el niño, desde tu herida, desde una herida de rechazo, puede hacer uso de ese dinero? O puede, hasta inclusive, de acuerdo a la misma herida, rechazar el dinero. Porque también es una herida. Entonces, ¿cómo desde el rechazo el niño se puede manejar con el dinero? Entendiendo que para efectos del inconsciente, las cosas nunca son las cosas. Por ejemplo, dinero puede ser igual a amor, puede ser igual a protección, puede ser igual a compañía, puede ser igual a un sinfín de temas. ¿Sí? Entonces, relacionado con esto, ¿cómo crees que funcione un niño cuando el dinero no es dinero? Puede ser todo menos dinero. Va, te voy a poner un caso, porque me puso cara de moped. Una persona me dice que cuando ella tiene dinero, parece que la gente la huele.
Porque entonces todo mundo se le acerca, todo mundo quiere, todo mundo le pide, todo mundo está ahí. Dice, y lo curioso es que cuando no tengo, nadie me pela. Y le digo, ¿y cuál es el problema? Dices, que me caga. Me caga que si tengo dinero me busquen porque me siento usada. Siento que nada más les importa el hecho de que tengo dinero. Ok. Entonces, ¿qué quieres? Que no me busquen. Perfecto. Entonces, tu inconsciente, ¿cómo lo percibe? Y dinero es igual a búsquenme. Para que no me busquen, ¿qué necesito? No tener Exacto. dinero. Entonces, el inconsciente así lo soluciona. Ya no tenemos dinero, ya no nos molestan. ¡Maldita sea! ¿Me explico? Es así de sencillo a veces funciona. Por eso, mucho cuidado. Entonces, cuando le empiezo a explicar, le digo, hay que reprogramar. Porque entonces para ti tener dinero es igual a molestia. No financiera, sí de tu gente. Digo, el problema es que luego tu inconsciente no entiende que vas a padecer en otras áreas, pero dice, mínimo ya no me están jodiendo. Así funciona, de esta forma. Por ejemplo, si el dinero es igual a amor, entonces cada vez que tengo dinero siento que me van a amar. Y cuando no tengo dinero siento que todo el mundo me va a alejar o me van a abandonar. Entonces dinero es igual a amor. ¿Me explicó? En las relaciones, etc. Una forma en la que nuestros padres nos amaban fue manteniéndonos. El mantenernos, el darnos, el procurar nuestra educación es a través del dinero, que quede claro. Pero entonces para eso es el dinero, es amor. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo crees que está configurado? Por eso, esto es bien interesante. Muchas veces, ante el dinero nos infantilizamos. Muy cañón. Muy cañón. Yo te voy a hablar de Miniceli antes de todos estos procesos. Despilfarraba a más no poder. Ok, ¿por qué? Híjole, se iba a Disneylandia la cabrona con el dinero. No. ¿Por qué crees que hacía eso? La verdad no sé. Con lo que has aprendido. Pues era una forma como de reconocer, de que me vieran, de que yo me podía comprar mis cosas, aunque me endeudara. O sea, yo me compraba mi ropa, mis viajes, aunque las tarjetas estuvieran hasta el tope, pues. Pero yo era de que vean que no los necesito. ¿Sabes? Ok, vamos a agendar una cita. Te dije la Miniceli hace un par de años. Sí, claro. ¿Okay? Pero me doy, porque ha habido un cambio radical. Lo he visto. Esa Miniceli a Celi de ahorita, ya, la transformación ha sido abismal. Pero sí me acuerdo mucho de mí misma, de Celi, chiquita. Y era una cosa, o sea, de verdad no podía tener dinero porque se le iba como mantequilla en las manos. O sea, no me duraba, esa era la realidad. Y fue una chambototota la que empezamos a hacer, porque yo te decía, es que realmente yo no tenía problemas para que me llegara dinero. Ajá. ¿Te acuerdas que te decía? Es que ese no es mi problema. Mi problema es que no me dura. Mi problema es que algo pasa. El carro choco, me roban algo, y tengo que sacar dinero para recuperar eso. Y entonces ya me desfalco, o se me antoja y solo se vive una vez, ¿no? Y me lo compro porque me lo merezco, ¿no? Okay, ¿sabes? Que claro. Esos pinches frases también como te joden. Y todo me compraba. Y todo me daba permiso. Y al final se volvió una mega bola de nieve todo ese caos que yo traía financiero. Pero era como mi niña chiquita en Disneylandia con la tarjeta de papá, ¿no? Okay. Comprando a diestra y siniestra, sin preocuparse en las consecuencias que después llegaron, obviamente. Y ahora métele un contexto a eso que estás diciendo. El que tú estuvieras en crisis financiera iba a hacer que buscaras ayuda. Muy probablemente esa ayuda que tú buscabas era una forma de solucionar tu rechazo. Seguramente. Y generalmente le pedí ayuda en ese entonces o a mi marido o a mi papá. Tus figuras de autoridad, que supuestamente te amaban. Entonces, esas conductas derrochadoras, al final de cuentas, era una forma de manifestar tu libertad y que eso contrarrestaba un poco la forma en la que la familia se vivía, pero al final la sensación era, véanme, los necesito. Ok. Era más de necesidad. Claro. Por eso no medías consecuencias y por eso te metías en los problemas financieros que te metías. Y si te diste cuenta era muy cíclico. Mucho. Porque con eso era una forma de decir sí los necesito.
Sí, o de ellos también decir, esta pobre nomás no puede sin uno. Exactamente. Pero más que sin uno, porque el niño no entiende esa cuestión de sin un hombre, es sin un respaldo, sin un apoyo, sin alguien que esté conmigo, sin alguien que me haga segunda. ¿Me explico? O sea, un niño no dice, yo quiero una pareja que me respalde. O sea, no quiere eso un niño. Claro. Un niño quiere que la acompañen, que jueguen con ella. O sea, haz de cuenta lo mismo, nada más que en temas de adultos. Ya. Okay. Sí, muchos adultos juegan a la casita siendo niños lastimados. Claro. O sea, lo que no se dan cuenta es eso. O sea, nos estamos relacionando como niños y hasta financieramente nos hacemos como niños. O sea, perdón, sin que nadie se moleste, pero el simple hecho de mantener a una mujer es el hecho de infantilizarla. ¿Por qué razón? Porque dejas de pensar en generar los recursos que tú necesitas para tu propia manutención. ¿Quién se entrega a que lo mantengan? Literalmente los niños. O sea, un niño de 5 o 6 años no le puedes decir, vete a trabajar. Bueno, ahorita ya en esta época sí. Pero, o sea, no tiene ni la capacidad, ni los talentos, ni las habilidades para hacerlo. Me explico. Entonces, cuando una persona se entrega a esta situación de tú manténme, literalmente le están infantilizando. Okay. Aguas con eso. O sea, hay una herida que trabajar. Cañón. Porque pierdes sentido de identidad, pierdes sentido de importancia, porque entonces ya no te sientes productiva. De hecho, acaba de aclarar que muchas veces no se dan separaciones de una mujer hacia un hombre que puede violentar al hombre a través de esta manutención, no porque no sepa qué hacer, sino porque no es capaz de mantenerse a sí misma. O sea, en lugar de... es un tema financiero. Uh-huh. Si yo me mantuviera, tuviera dónde irme, tuviera que comer, yo me voy. El problema es que durante X cantidad de tiempo te inutilizaste a eso. Uh-huh. Y ahora sal con 50 años, con 40 años más, que no has trabajado en 10 y consíguete un trabajo. Claro. Muchas veces esta es una de las razones por las cuales soportan un matrimonio. Están infantilizados. Ok. Vamos a pasar a otro tema. Sí, porque nos van a censurar esto. No, o sea, está cabrón porque a veces queremos más dinero, pero no sabemos que el trasfondo hay algo que nos lo va a impedir. Uh-huh. O sea, yo hablaba con una persona a la que quiero muchísimo y ella me decía, es que de verdad yo quisiera tener más dinero y yo quisiera ya ser independiente y yo quisiera ser más productiva y tener mi propio dinero y hacer 1000 cosas, pero no, o sea, nomás veo que no y que no y que no. Y ya no sé qué hacer para tener más dinero. A esa personita le recomendaremos que hable con su padre. Y yo le dije, sigue en terapia. Ve a terapia. Está en terapia. Le digo, sigue en terapia. Porque lo que menos tiene relación con el dinero es cómo generar más dinero. Uh-huh. Sino cómo está tu relación con el dinero. Exacto. Le dije, a mí me costó 2 años y medio entenderlo. 3 años, llevo 3 años. Pero no es por mí, créanme. No. Pero porque son conceptos que obviamente no te entran, o sea, que dices, ¿cómo va a depender de mi relación con el dinero el que yo no tenga dinero? Uh-huh. O sea, si yo sé trabajar, si yo soy productiva, si yo sé estudiar una carrera, o soy muy buena para un talento, una habilidad, y sé que de ahí puedo generar dinero, ¿cómo es posible que no tenga? ¿Ok? Por más chingón que seas, pues si tu relación no es la más óptima, no se va a dar. Y que quede claro, no hablemos de si tenemos o no tenemos, sino de... yo conozco y tú conoces gente que tiene y siente que no tiene. Que tienen y ganan muy bien y no les alcanza. O no se administran y se les va. Entonces ya no es un tema de generar dinero, porque lo generan muy bien. Es un tema de ser consciente de tu dinero. Y muchas personas no son conscientes de su dinero, no son conscientes de su liquidez financiera, no son conscientes de sus habilidades financieras, muchísimo menos van a ser conscientes de su relación con el dinero, que es como una relación como cualquier otra. Hay una pregunta que siempre les hago, les digo, si el dinero tuviera género, ¿qué género le pondrías? Macho, alfa, pelo en pecho, lomo plateado. Sí, claro, ¿cómo se mujer. ¿Cómo te trata esa mujer? No, me castiga con su desprecio. Ok, vamos a ver en tu vida quién te castigaba así, para poder ir identificando por qué te relacionas de esa forma con el dinero.
¿Sí? Y si le ponemos otros contextos que además el dinero tiene connotaciones de placer, entonces también está asociado con términos de placer. ¿Quién no te permitía en tu vida infantil tener placeres? ¿Quién condenó los placeres? ¿Quién saturó los placeres? ¿O quién sacrificó los placeres? Porque muchas veces pensamos, o financieramente hablando, sentimos financieramente hablando de acuerdo a lo que establecieron nuestros padres con nosotros. Entonces, si yo veo una madre abnegada y sufrida por ganar dinero, yo siento, más que pensar, yo siento que el dinero se gana de esa forma. Y siento que si no lo gano de esa forma, no me lo merezco. Si me llega fácil, no, es que no me costó trabajo. Por ponerte un ejemplo de los más sencillos. Sí, claro. Entonces, más allá de cómo interpreto la relación, cómo siento la relación. Por eso es bien importante que les enseñen a los niños a cómo tener sana relación con el dinero. ¿Y cómo se enseña eso? Vayan a un taller. A mí, ya dame 2, por favor, tengo 2 hijas. Oye, Iván, y eso es en la parte del dinero, porque es algo como muy palpable, muy tangible, es algo que podemos darnos cuenta. O sea, yo tenía X cantidad de dinero en la cuenta, ya no tengo ni madres, ¿dónde se me fue? A veces escuchamos mucho eso de que no me di cuenta ni en qué se me fue, ¿no? Hablo por mí misma, yo decía eso, que ni cuenta me di, o sea, amiga, date cuenta. Y era horrible, o sea, aparte la sensación era horrible, de verdad. Y aparte, gastar más de lo que ganabas era espantoso. De verdad, no se lo recomiendo a nadie, es horrible. Claro. Y más porque literalmente trabajaba por algo que ya debía. O sea, eso era súper triste, yo decía, es que no. O sea, ya ganabas y ya estaba O sea, ya destinado. llegaba el dinero y yo ya sabía que me iba a quedar otra vez en ceros porque tenía que liquidar todo, ¿no? Y era desgastante, o sea, hasta era muy, muy desgastante. Y me acuerdo perfecto que me hiciste esa pregunta de si fuera género, el dinero fuera género, ¿qué género sería? Y yo te dije, es un hombre. Mamadote. ¿Te acuerdas que te dije? Es un ponchador. Uno de $100. Así como el pinche, el actor buenísimo, La Roca, así de que mamadón y bien fuertotote. Y te dije, es que así lo veo yo. Y que me proteja. Y me protege y me respalda y me cuida y ¿sí sabes? Y fue trabajar todo eso porque, de verdad, o sea, a mí se me iba como espuma en las manos el dinero, era espantoso. No quiere decir que ahorita vivo en la opulencia, claro que no, pero obviamente mi relación con el dinero ha mejorado muchísimo. Creo que le has dejado de tener miedo también. Es que eso era algo que me pasaba mucho. A mí me daba, ¿te acuerdas que te decía? A mí me da miedo no tener comida en la cena. ¿Te acuerdas que te decía? Eso era de mis miedos más grandes. Y más cuando me separé. ¿Te acuerdas que se detonó muchísimo ese miedo? Que tú me decías, pues come frijoles con cuchillo y tenedor y todo para que no te dé miedo y la chingada. Pero yo me daba cuenta en el dinero cómo se detonaban muchos miedos. Muchos. Hoy entiendo que mucho de eso era mi mini Celi que no sabía cómo iba a lidiar con tantas responsabilidades, porque no me cayó el 20 de que soy una jefa de familia hasta hace como 8 meses, ¿eh? O sea, no mames. La realidad es fuerte. Y yo dije, madres, o sea, neta, si yo no trabajo, mis hijas no comen. O sea, está cabrón eso. Como que andaba yo todavía medio en la pendeja. O sea, aunque ya tenía mis gastos administrados y lo que tú quieras, como que no me había caído el 20 de que mantengo una casa, tengo 2 hijas, o sea, realmente soy una jefa de familia, pues. Y procesar eso fue nada sencillo. Yo creo que llevé a mi niña interior, así como que vamos creciendo juntas porque no me puedo quedar contigo infantilizada, o sea, soy jefa de familia, o sea, neta, échame la mano, porque si no, no vamos a salir de esta, ¿sí sabes? Eso fue la parte del dinero y repito, lo toco el tema porque es mucho más palpable. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, Iván, con las relaciones? O sea, entonces somos 2 niños heridos. Claro. Jugando al papel del papá y la mamá. Claro. Y en ya hemos hablado mucho de estos temas, pero es que curiosamente que hasta la persona que se cree más adulta, la persona que se cree más responsable, también está lastimada. Claro. O sea, al cubrir ese papel, al no dejar sentirse, al no dejarse cuidar, al no dejarse apapachar, también está lastimado. Y si estás con otra persona que le encanta que la apapachen, que la cuiden, que la amen, estas van a ser las relaciones más perfectamente tóxicas.
¿Por qué razón? Porque son dos niños jugando, como bien lo dijiste, a darnos algo que ambos necesitamos. El problema es que los dos estamos exigiendo, los dos estamos pidiendo, pero ninguno de los dos está dispuesto a dar lo que al otro le hace falta. ¿Me explico? Entonces, cuando las relaciones se forjan desde esto, desde los dos niños, van a terminar caóticas. O sea, no tienes una idea de cuánta cantidad de TikToks o de estas nuevas formas de educar veo de que es tan normal ser una novia tóxica, que le hacen bromas a la tóxica, o el cacas, como ahora les dicen, y es tan normal ser así, que dices cuánto lo ama. Ay, no, o sea, no es cuánto lo ama, y te juro que da hasta miedo tener una relación bajo esas líneas, o relacionarte con alguien bajo esas líneas, que para él cuidarte de esa forma sea amor. Mándame tu ubicación, y luego, ay, es que sí me ama. O sea, amiga, date cuenta, porque después eso que te llama o que te gusta, después se puede convertir en algo muy fuerte, claro, muy cabrón, y que ya no vas a saber ni dónde. Entonces la regla es, todo aquello que te une, con tiempo te separa. ¿Por qué razón? Porque te están cuidando. Cuando me dicen, es que me encanta cómo me trata. Ajá, ¿cómo te trata? Si ante cualquier necesidad que tú sientas que te están resolviendo, el simple hecho de ofrecerte un vaso con agua va a ser una prueba de amor, y dices, no mames, o sea, sí va a estar muy fuerte, ¿cómo te vas a enamorar? Porque cualquier acto que la otra persona pueda tomar contigo, tú lo vas a tomar como un acto de amor. Entonces, ¿dónde está la amistad? ¿Y qué tal si fue amistad? ¿Qué tal si fue desinterés? ¿Qué tal si por el pinche sol que te viene calando y te ofrece un vaso con agua y tú dices, no mames, es que cómo me cuida? No, wow. Está impresionante cómo me ama. Ok, porque esos pequeños actos pueden impactar tanto. Imagínate qué tan necesitada puede estar la persona. Te dejé callada, ¿verdad? No, es que estoy yo en shock. Porque es que yo, la forma en la que visualizo o visualicé en algún momento a Celi, porque ese es mi niña interior, así le hablo yo a Celi. Por eso no me gusta que me digan Celi. Ok. Es Cel o Celine, porque para mí Celi es mi niña interior. Bien. Yo la visualizaba como una niña tal cual era yo, súper flaquisísima. O sea, mi rechazo completamente. Sí, vi una foto activado. De ti, pareces Peter Languila. No, estaba yo, gacho sí, el tema de literal. lo delgada que estaba. Pero de niña estaba todavía más delgada. O sea, la foto que tú viste de Peter Languila, ya estaba yo de como 16, 17. ¿Verdad? Okay. No. O sea, mis rodillas eran más grandes que mis piernas. O sea, estaba yo muy rara. Pero yo visualizaba a Celi como toda raspada. Okay. ¿Sabes? Cuando hicimos 1000 ejercicios para trabajar a la niña interior, pues cuesta mucho trabajo voltear hacia adentro. Claro. Hay otro podcast muy bueno de Bárbara Mori con Se Regalan Dudas, aquí el comercial, en donde habla de la niña interior. Y habla de justamente un ejercicio en donde ella la visualiza sentada como así en el piso y con las rodillas abrazadas a su pecho. Y que ella llega de adulta y la abraza y le dice, perdóname, a partir de hoy yo te voy a proteger. Y yo cuando escuché eso yo estaba llore. Porque al final, decía Bárbara Mori, al final solo nos tenemos a nosotras mismas para rescatarnos a nosotras mismas. Y yo visualizaba a Celi así, ¿no? Como toda raspada, toda lastimada, toda temblorosa, miedosa, nerviosa, asustadiza, ¿no? De esos, como esos perritos que le levantas la escoba y se están escondiendo. Así veía yo a Celi, la verdad. Y fueron procesos muy difíciles los que hicimos, ejercicios que hicimos en terapia, nada fáciles, que era verme en el espejo, que era... no, ¿qué me es? No, ya sé, pues, pero eran ejercicios en los que era entrar a verme a mí misma y eran súper difíciles, eran muy dolorosos, eran incómodos. Al principio eran demasiado incómodos porque me sentía como si alguien más me estuviera observando. Sí, claro. Y era como, ¿qué voy a hacer, no? Después me empezaste a decir, tienes que tenerte mucha empatía, mucha solidaridad, mucha compasión.
no desde la lástima, sino del tratarte bonito, ¿no? Porque ya de por sí la vida te trata bien culero y luego te da tú tratarte feo. Y yo me acuerdo que cuando pasaban X circunstancias o situaciones, yo regresaba a esa postura en la que yo me abrazaba las rodillas al pecho y yo sobaba con mis manos, mis brazos y decía, Celi, vamos a estar bien. Yo estoy aquí y yo te voy a proteger. Ahora no estás sola, estoy yo aquí contigo. Pero eso lo decía yo hecho un mar de lágrimas, ¿no? Porque al final era muy doloroso tener que enfrentar todo tú sola. Pero así era como tenía que ser. Celi tuvo que dejar de idolatrar a papá, de idolatrar una pareja que viniera a rescatarla, que viniera a apoyarla. Tuvo que quitarse como esos clichés y empezar a labrar su propio camino. Eso es de lo que llevamos estos 3 años que no han sido nada pelados, pero cuán difícil ha sido voltear y ver tus propias heridas. Pero está padre hacerlo con esa conciencia. Quiero darte un argumento ahí. He aprendido con el tiempo y en mi experiencia. ¿Está chido eso? ¿Cuál es el único problema? Abrazarte, amarte, que también ahí el niño te tiene que perdonar a ti, como adulto, porque no le has hecho caso. Entonces muchas veces, el niño además de estar lastimado por lo que le han hecho, también está encabronado contigo, porque no lo has pelado, porque no le has hecho caso. A veces hacer estos tipo de ejercicios de abrazar a tu niño, se encuentra uno con mucha resistencia porque el niño no quiere, porque no confía en ti. Y eso todavía es un poquito más difícil. ¿Por qué razón? Porque ¿cuántas veces este niño te ha hablado? ¿Cuántas veces te ha gritado? Por aquí no, de ese no, contrólate acá. Y entonces, quítate, voy yo sé cómo, yo soy el adulto. Entonces, el quitarnos la idea de que como adultos sabemos, no es cierto. Como adultos creemos. Entonces, preguntarle también esa parte de nosotros. ¿Tú qué quieres? Hoy entiendo lo que ya no quiero. Pero tú, mi amor, chiquita, Celi, Iván, ¿qué quieres? ¿Cómo puedo ayudarte yo? No llegar y ayudar. Porque entonces sería imponerme ayuda. Y también esa parte hay que tener mucho cuidado. Porque a lo mejor no quieres ser ayudado así. Y te lo va a hacer saber y te va a decir, no, eso no. Ok, bien. Es como con tus niñas. Que de repente a lo mejor tú quieres esto porque es más sano. Y te va a decir, sí, pero no lo quiero. Y a ver, chícate esa. Así es también. Entonces, sí, es como ir a un terreno minado. Está tan asustado este niño, está tan lastimado, tan introvertidamente ensimismado, que si tú te acercas, te puede ver como un enemigo. ¿Me explico? Por eso el niño te tiene que perdonar a ti. Es llegar, no como, ya llegué, Superman, no, es, pido que me perdones, porque no te he sabido escuchar, porque no he aprendido a tomar en cuenta tus necesidades y antepuesto las mías. ¡Wow! Eso, cuando lo puedes escuchar y que te dices que tú me hiciste, porque yo te dije que con ese no, pero tú ahí estás todavía, y te vas a tener que chutar eso, y decir, sorry, sí, la cagué. ¿Me perdonas? A partir de ahora te prometo que antes de hacer te voy a preguntar, para que entonces las dos tomemos las decisiones, y entonces así podamos caminar juntos. ¿Me explico? Claro. Esa parte es bien importante. Porque no se trata de hacer tu voluntad ahora yo como un adulto que creo estar consciente que sé que necesitamos ya. No. Eso, ¿y cómo lo aprendí? Te digo que con esa película. Nadie me encuentro conmigo. Cuando le preguntan por qué crees tú que tú tienes que ayudar al niño. Y entonces este personaje, platícame de mi infancia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo debe de haber pasado. Hasta que encuentra el punto que sucede. Y ahí se desarrolla toda la historia. Entonces, sanar al niño interior es
darle las herramientas que como niño necesitó, no como adultos, porque el niño no es un adulto. ¿Me explico? El niño le hace falta entender, porque un detalle que tienen los adultos es que nunca nos explican. Nos tratan como imbéciles. Ay, no, tú no te metas. Ah, pero si me duele, me lastima, está afectando a mi familia. ¿Por qué no me explican? Claro. ¿Por qué no me dicen lo que está sucediendo? Entiendo que hay que protegerlos, hay que cuidarlos, obviamente de acuerdo a tu nivel, pero no lo imbecilices. ¿Por qué razón? Porque así se va a comportar. Y que cuando como adulto quiere enfrentar cosas, pues ¿qué va a ser mejor? O negar, o ocultar, o esta frase que me encanta, no pasa nada. Ah, chinga, ¿cómo que no pasa nada? Entonces, siempre les recomiendo pregúntale. No lo invadas, porque ese niño no confía en los adultos. No lo obligues a hacer algo que no quiera. ¿Me explico? Entonces, sí es muy importante de observar ese niño que está, cómo era. Pregúntale qué necesita, cómo le puedes ayudar, y te lo va a hacer saber. ¿Cómo estás como niño? Necesita que juegues con él, que hables con él, que le dediques tiempo, que le tiendas tu mano. Y no lo presiones, porque como perrito asustado va a estar así, uy, hasta que aprenda a confiar en ti. Ese proceso dura entre 3 y 6 meses. No es luego. ¿Me explico? ¿Por qué razón? Porque no te tiene confianza. Y es más que obvio. Si analizas toda la cantidad de pendejadas que hemos hecho, dices, entiendo que no confíes. Es más, ni yo, güey. Ni yo confío. Vamos a hacerlo diferente. ¿Te parece que ahora te tome en cuenta? Y preguntas muy simples como, ¿qué se te antoja de comer? ¿Qué quieres hacer? ¿Se te antoja algo? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Vas en una tienda, ves juguetes y dices, ¡ay, está padre ese! Esa es tu voz de niño. Diciendo, mira, ¿por qué no te lo compras? Porque tengo otras cosas y responde, lo tratas ahora como tu papá. Me explico, entonces pequeños, bueno, ¿sabes qué? Ahorita no podemos. Déjame ahorrar y te lo compro, ¿va? Ok, ¿y cuándo? Así se comportan. Y es bien interesante cuando haces ese mood con tu niño interior y lo conoces y lo escuchas y hablas con él y le dedicas tiempo y aprendes a escuchar esa vocecita interior que es tu Celi, que te va a decir, oye, ¿y si hacemos esto? Oye, ¿me llevas al parque? Y podemos hacer esto y podemos comernos un helado y puedes platicar conmigo y podemos jugar a las muñecas y podemos hacer esto y vemos una película. Esas cosas que de repente nacen es parte de tu niño interior. Ok. Interesante. Creo que mi relación en lo personal ha mejorado con mi niña interior. ¿Se te ha ido viendo? Y me siento contenta con eso. La verdad es que regreso a lo mismo, no fue nada sencillo. Claro que Celi no confiaba en lo absoluto en mí, porque pues, obviamente la ignoré durante 30 años y pues no era fácil, pero creo que cada peldaño que hemos subido juntas ha valido la pena. Y creo que no sé si algún día se sane por completo un niño interior, pero al menos ya no hay tanta guerra entre los dos. Y eso al menos dices, bueno, lidian juntos. Peor estábamos, ¿no? Claro. Entonces, al día de hoy, yo creo que algo que me costó mucho trabajo, entre todas las cosas que me han costado trabajo en terapia, mucho de lo que me ha costado trabajo era que las cosas no eran tanta por la situación, o sea, en este caso, por ejemplo, el dinero o la persona, sino mi relación interna o mi referencia sobre ese concepto que yo venía reflejando después. Yo podía tener frente a mí al hombre más maravilloso del universo, pero si yo traía otra referencia, otra relación, sí, no iba a funcionar, no va a cuadrar, no vamos a hacer match, nos vamos a casar ahorita y nos vamos a divorciar después. ¿Por qué? Pues porque había una mala relación, un mal concepto y se iba a proyectar. Eso me costaba mucho trabajo y decía, ¿cómo puede ser eso posible? Hoy me doy cuenta y he trabajado mucho esa parte de Celi, en donde pues la trato de escuchar un poquito más. Ya no me siento tan en guerra, esa es la realidad. O sea, me permito muchas cosas de manera de placer, sin descuidar mis responsabilidades, que eso es algo como que en lo que logramos hacer match, porque pues también fue como ok, sí te voy a hacer caso, pero tengo responsabilidades, ahora soy mamá, tenemos otras 2 niñas que cuidar,
Y ha sido como este diálogo que a veces parecemos locas, pues, pero hay que tener este diálogo interno. Y me doy mis placeres y me doy mis gustos y lo disfruto sin culpa, que eso fue algo que también tuvimos que trabajar mucho, la parte de la culpa. Y hoy me puedo sentir un poquito más equilibrada, a lo mejor en esa parte en la que no me siento como que tengamos los guantes puestos mi niña interior y yo. Sin embargo, hay muchas cosas que vamos a seguir trabajando y que al final es voltear hacia adentro, que yo creo que eso es lo más difícil que podemos hacer como seres humanos, porque siempre el jardín de enfrente está más culero. Y cuando te volteas a ver a ti misma dices, ya sé por qué veía el jardín de enfrente, claro, ¿no? Claro. No quería ver el propio, que ese es realmente el que tenemos que trabajar. Y lo dijiste hace un ratito, todo el tiempo estás contigo. Eres la primera persona con la que platicas, con la que te responde. Y creo que empezar a tener diálogos más sanos con uno mismo es también parte de empezar a tratarnos mejor como esa parte infantil de nosotros. Aquí algunas recomendaciones que les puedo hacer bien sencillas y muy prácticas es procúrate. O sea, es muy importante atender tu responsabilidad, lo que tienes que hacer. Pero nunca te olvides de la parte en la que si tú no estás bien, nada de lo que hagas va a estar bien. Pues sobre todo cuando son mamás. Algo que has entendido tú muy bien es el hecho de si mis hijas son muy importantes para mí, pero no lo son todo. Es una parte muy importante que yo, para que todo eso funcione, soy la parte clave de todo esto. Si yo no funciono, no funcionamos. Exacto. Y es al revés, como la gente lo interpreta. Yo funciono para ti. Pero mi motor. Exacto. Y detrás de eso hay una gran desvalorización. Entonces, algo que tu niña te debe de reconocer y aplaudir es que te has puesto en primer lugar de muchas cosas y que tú solita ya no te rechazas. Esa parte yo creo que te lo ha de agradecer mucho. Donde ya le preguntas, a lo mejor no en estas palabras contextuales, pero ya la tomas como prioridad. Desde que te vas de viaje, desde que aprendiste a decir que no, desde que aprendes a hacer ciertas cosas, ya no voy a permitir ni a mí misma ir en contra de mí misma. Así y eso la niña te lo puede ovacionar ahorita, decir, ¡wow! ¡Lo entendió! Entonces, esa es una parte, ser honestos y leales con nosotros. Otra parte creo que es consecuencia de, dedícate tiempo. Es un chingo del tiempo que reclaman nuestras actividades, nuestras necesidades, nuestras ocupaciones o responsabilidades. Pero al final siempre debe de haber un espacio para ti. Y siempre les digo esto, porque si tú eres el que te paras las chingas, eres tú el primero que debe de requerir una recompensa. El primero. Sí, no le dije a alguien, pero no sé decir quién, sino vas a ver qué es tu cuñado. En la cual sí está chida la parte donde todo el gasto para la casa, sí, pero quédate algo, un 5%, con mucho cariño. Entonces, ¿por qué razón? Porque tú te paras la joda. Claro. Es parte importante. Claro. Es más, si te lo quieres gastar en bubulubus, es tu pedo. Sí, pero es tu dinero. Eres tú el que te partes, eres tú el que te desvelas, eres tú el que haces. Es necesario que te des esa pequeña retribución. Así Por ahí dicen, el diezmo son las primicias. Apréndete a dar tu diezmo. Son como pequeños actos que puedes ir como reconociendo. Creo que otro también importante es ser leal a tus sís y a tus nos. O sea, digo no cuando no quiero y digo sí cuando quiero. Y no dejo que me convenzan. ¿Por qué razón? Ok. Pero ¿y si tú no puede convenirte un sí? Pero es convenirme, no es querer. Entonces ya estamos hablando en otro lenguaje, en otro idioma. ¿Me explico? Entonces sí entrar en esa parte muy congruente sería muy sano. Claro, ahí en la parte que mencionas ahorita del dinero, lo de como un ejemplo, me enseñaste mucho esta parte de los placeres y de no sentir culpa. Y justo me decías, ¿y qué te quedas para ti? ¿No? Que yo te decía al principio, no, es que todo lo que me llega, pues gastos de las niñas, que la casa, que el súper, que la chingada, ¿no? Y me decía, ok, está perfecto, pero ¿qué te quedas tuyo, no? ¿Cómo que qué me voy a quedar? La satisfacción de verlas felices. Tengo que... me hace feliz ver que no les falta nada, ¿no? Y tú sí, pero tú ¿qué te quedas? Y yo, bueno, me costó mucho trabajo. Hoy, obviamente, siempre me decías... Hemos creado un monstruo. ahora me decías, aparta el 10% para ti,
el 10% para ti y tus hijas y el 80% déjalo para tus responsabilidades. Y empieza a gastarte eso sin culpa. Hoy no vivo si yo no tengo mi 10% apartado. Y es un 10% que me gasto con tanta plenitud porque yo sé que está presupuestado. Es un ejemplo, gané 20,000 pesos, 2,000 son míos. 2,000 son para mí y mis hijas, ir al cine, lo que queramos hacer juntas como familia, y el 80% se va a mis gastos de familia. Sí, ¿no? tu administración mis personal. responsabilidades. Pero es tan rico poderme ir a comprar lo que yo quiera, sin decir, ay no, pero es que la renta es nada, porque ya está todo presupuestado. Ahora hasta gusto me da cuando cobro lo que sea que pueda cobrar y digo, voy a apartar mi 10%. Es la primer cosa que aparto, mi 10%. Después el familiar y el 80% se queda para gastos. Y qué bonito es poderte dar eso a ti. Porque entonces hasta gusto te da seguir trabajando y quemándote las pestañas. ¿Me explico? Porque al final también viene una recompensa. Pero me costó meses entender que era parte de lo necesario para continuar una buena relación conmigo misma. Y vale la pena. Totalmente. Y es importante. Ahora no vivo sin mi 10%. Y se vuelven hábitos. Y que con eso te vuelves más certera, hay más confianza, hay más seguridad, hay mejor toma de decisiones. ¿Por qué razón? Porque ya no le quitas la parte sufrida o abnegada o estresante y ya entiendes que vale la pena. Así es, tal cual. Pues hay mucho trabajo que hacer. Lo que sea que se les esté conflictuando en su vida, voltéense a ver primero. Sí, importante. Hay algo que no se ha trabajado, hay algo que te lo está detonando. Creo que sería un buen punto que si estás pasando por alguna situación complicada con tu relación de pareja, con la relación con el dinero, con la relación en tu trabajo, todo junto, todas las anteriores, bueno, eso tiene mucho que ver con la forma en la que lo tienes, pues, programado. Y una vez que trabajes eso, vas a ir viendo cómo va cambiando todo allá afuera. Mientras no. Voltéense a ver. Es bien importante que se volteen a ver. Yo sé que tus responsabilidades ocupan demasiado tiempo de tu vida, pero nunca te olvides que todo eso se atiende gracias a ti. Exacto. Y que tú eres la primera cosa que debe de funcionar, pero al 100. No solamente mental o físicamente, sino emocional, sino en tus áreas de placer, de goce, de disfrute. Y si eso funciona, créanme que las cosas se hacen menos complejas, muchísimo menos complejas y hasta más divertidas. Así es. Pues muy buen tema. Nos faltaron muchas áreas como el trabajo, el amor, los papás, los hijos. Los hijos con tu niño Este da para interior. un segundo podcast. Espérense para el próximo año. O sea, otro día del niño. Otro día del niño, exacto. Pero buen tema, creo que pues hay que ver hacia adentro, abrazar a nuestro niño interior, pedir disculpas y comenzar a sanar esa relación. Si quieren un pequeño ejercicio, contáctenos y se los mandamos. Ay, sí, y si pueden lean el de la princesa que creía en el cuento de hadas. Siempre les recomiendo este libro. No nada más habla de una relación de pareja, habla específicamente de tu relación con tu niño interior. Está buenísimo. Vale. Y vean la película esta que la de Mi encuentro conmigo y Rocketman, el musical de Rocketman. Ahí están muy buenas también. Están muy buenas. Hecho. Ladies and gentlemen, cuídense mucho. Gracias, Eli. Gracias. Le hablé a tu niño. Exacto. Ivancito. Perfecto. Okay. Cuídense mucho. Saludos. Chao. Ya saben, compartan, por favor. Chao.